Noches, ingeniero Juan Carlos Santana, y también muy buenas noches a todos los participantes, y también agradecer a ENCAF por la plataforma que me brinda para en esta noche desarrollar un tema importante sobre el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales, SINABIP. Bien, licenciado, entonces vamos a darle pase para que podamos dar inicio. A ver, vamos a validar. Perfecto, ya está desde esa tribuna, todo ok. Cuando guste, por favor. Bien, muy buenas noches entonces. Bien, como decíamos, hoy vamos a desarrollar el tema del SINABIP. Y a manera de presentación del curso, mencionamos lo siguiente, ¿no? El SINABIP viene a ser pues como una plataforma de registro, ¿no es cierto?, donde sirve como una base de datos que permite a las entidades públicas estatales conocer el número de bienes con que contaban en años anteriores. Además, les permite la actualización con el que podrán hacer un cotejo actualizado de sus bienes, ¿no? Entonces, lo que buscamos con este curso es instruir a los participantes para que puedan incluir de manera adecuada todos los bienes que le pertenecen al Estado, aplicando conocimientos actuales, vigentes, ¿no es cierto?, de las normas del Estado para poder desarrollar cada una de las tareas que se ejercen dentro del registro y documentación del mismo SINABIP. Bien, entonces voy a compartir la pantalla para mostrar el material. Bien, entonces hoy vamos a desarrollar el temario siguiente respecto al tema que hemos mencionado del SINABIP. Vamos a mencionar lo que es el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Nacionales y del SINABIP. Entidades públicas que conforman el SBN SINABIP. Definición del SINABIP. Características del SINABIP. Asimismo vamos a tocar lo que son los medios para ingresar información al SINABIP web. Pasos para la habilitación del SINABIP web a entidades. Vamos a conceptualizar un poco lo que es el SINABIP libre. Y finalmente, de ser posible en la web, vamos a hacer una pequeña demostración práctica del SINABIP libre. Bien, entonces iniciamos. Bien, entonces, como sabemos, el SINABIP está regido por la ley número 29.151, que es la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no?, que crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales como que es un organismo, ¿no es cierto?, que norma, regula de manera integral, ¿no es cierto?, de manera coherente todos los bienes estatales en sus niveles de gobierno, ya sea regional, nacional y local, con la finalidad de lograr una administración ordenada, simplificada y eficiente de los bienes del Estado. Y mencionando acerca del SINABIP, esta ley en su artículo 14, ¿qué cosa nos dice, no? Registro único con la información que de manera obligatoria deben remitir todas las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales respecto a los bienes estatales. Entonces, ¿qué entidades están contempladas, ¿no?, dentro del Sistema Nacional de Bienes Estatales? Según la ley 29.151, como podemos ver, están conformados los organismos constitucionalmente autónomos, como el Tribunal Constitucional, ¿no?, el Banco Central de Reserva, la Contraloría, el Ministerio Público, la Defensoría, la OMPE, la RENIEG, el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia, la SBS, entre otras instituciones. Asimismo podemos mencionar al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, gobiernos regionales, nacionales, provinciales, distritales, ¿no? Entonces, como podemos ver, casi todas las instituciones públicas conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Entonces, desarrollando un poco lo que es el marco normativo, ¿no?, ¿cuál es la finalidad de esta ley, ¿no? Identificar, clasificar, inventariar y registrar la totalidad de bienes inmuebles estatales, a efectos de que las entidades del Sistema Nacional de Bienes
estatales realicen una eficiente gestión de sus bienes, lo cual está contemplado en la Directiva 001, ¿no?, de 2017. ¿Qué más nos dice el marco normativo de la SBN? Regularizar la actualización de la información de los bienes inmuebles estatales registrados en el SINABIP. Regular la administración de la información sobre los bienes inmuebles estatales registrados en el SINABIP. Entonces, hacemos un marco teórico, ¿no? Conceptualizamos lo que es el SINABIP. ¿Qué cosa es el SINABIP, no es cierto? Ese registro administrativo, ¿no? Es un registro administrativo único, obligatorio, de bienes estatales, administrado ¿por quién? Por la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, ¿no? En el que se registran los bienes inmuebles estatales, que son de dominio público y privado, que conforman el catastro de bienes estatales, así como los actos que recaen sobre esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué información contiene el SINABIP? ¿Qué información nos proporciona el SINABIP? Contiene información de tipo catastral, ¿no? Información técnica, información jurídica, información económica de los bienes inmuebles del Estado. Asimismo, dimensionalmente nos menciona que podemos observar ahí, en el SINABIP, la información espacial, ¿no?, temporal y temática, lo cual comprende información alfanumérica e información gráfica, ¿no? Entonces, ¿a qué contribuye el SINABIP, ¿no? ¿Por qué es la razón de existir del SINABIP? Contribuye con la adecuada gestión, ¿no es cierto?, mobiliaria e inmobiliaria del Estado. Entonces ahí vemos un ejemplo de cómo es que se genera el SINABIP, ¿no? Viene a ser un código, ¿no? Al momento de que las entidades públicas se solicitan a la SBN el registro de sus bienes muebles e inmuebles, entonces en el SINABIP se les genera un código llamado CUS, ¿no es cierto? Ahí vemos un ejemplo, ¿no es cierto? Y de esa forma los bienes quedan registrados, que más adelante vamos a detallar. Entonces, continuando con la normativa, porque vemos que se rige bastante la normativa de la SBN, el SINABIP, entonces nos dicen, ¿no?, dentro de las disposiciones generales, qué información deben remitir las instituciones para registrar o para hacer registrar sus bienes inmuebles o muebles, ¿no? Entonces, primero tienen que, ¿no es cierto?, presentar su plano perimétrico de ubicación, su memoria descriptiva, su valorización, una imagen fotográfica del predio, una partida registral, de la misma forma, otro documento que acredite el dominio del predio, ¿cierto? Lo cual las entidades deben presentar, ¿no es cierto?, solicitando si van a realizar o van a pedir un registro definitivo o un registro temporal, ¿no? Lo cual ellos deben aclarar, deben precisar, ¿no? Si requieren un registro definitivo o temporal. Entonces, dentro de la documentación que se ha mencionado para el registro en el SINABIP, lo que no debe faltar, es decir, es obligatorio, sí o sí deben presentar, es la partida registral del predio y el plano perimétrico. Y la ubicación debidamente firmado, ¿no? El tiempo. ¿En cuánto tiempo pueden presentarlo esto? Tienen un plazo máximo, ¿no es cierto?, de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en el que se ha expedido una resolución aprobatoria, ¿no?, u otro similar, ya sea una suscripción de contrato, o norma legal especial o informe sustentatorio de adquisición o administración y disposición de los bienes inmuebles según sea el caso. Entonces, cualquiera de esos documentos no se debe presentar adjuntando toda la documentación que hemos mencionado, ¿no?, en el plazo de 10 días hábiles. Responsabilidad, ¿no? Entonces, todas las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales están obligados a remitir a la SBN el registro o actualización de sus bienes inmuebles o muebles en el SINABIP, ¿no? Entonces, excepto, hay una excepción, ¿no es cierto?, de aquellas entidades que no tienen propiedades bajo su dominio o bajo su administración, entonces la norma dice que pueden presentar, ¿no es cierto?, una declaración jurada, ¿no?, especificando la situación, como se puede ver un ejemplo ahí, ¿no es cierto?, en el que vemos el nombre del inmueble, ¿no es cierto?, el costo y asimismo la fecha de registro. Sin embargo, también hay sanciones para esto, ¿no?, en caso de incumplimiento.
¿no? En el que las entidades públicas que no reporten, que no soliciten el registro o actualización de sus bienes que tienen bajo su dominio, entonces pueden ser sancionados por ¿no? Por la Contraloría previo informe, obviamente, de la SBN. Entonces es obligatorio, ¿no? Que toda entidad pública deba actualizar o registrar sus bienes, inmuebles. ¿Qué características podemos mencionar del SINAVIP? En el SINAVIP se realiza la clasificación de un registro SINAVIP definitivo, como dijimos, o provisional. No, definitivo cuando ya el Estado tiene el dominio pleno de un bien, ¿no? ¿No es cierto? O provisional en caso todavía esté en trámite, ¿no? Tal vez le falta alguna documentación o todavía no se ha declarado el dominio total de un predio, ¿no? En favor del Estado. Entonces, ahí se debe registrar, ¿no? En la opción de provisional. De la misma forma, nivel de implementación de un registro SINAVIP completo e incompleto, ¿no es cierto? Hay muchas entidades no presentan la documentación completa, ¿no? Que se requiere. Y entonces, pues, si se presenta ese caso, entonces se les registra con la observación de incompleto, ¿no? Para que puedan registrarlo posteriormente. Asimismo, otra característica es que se realice la calificación de un registro SINAVIP conforme, ¿no? Un registro de saneamiento, un registro de reconstrucción, ¿no? Entonces se refiere a eso, ¿no? Que si se presenta toda la documentación en el plazo establecido, ¿no? En el plazo de 10 días hábiles una vez emitida la resolución de la autoridad competente, entonces se le registra como conforme, ¿no es cierto? Se toma o se considera como conforme. Y si ha habido alguna observación de alguna documentación, entonces se le considera como el proceso de saneamiento, ¿no? Y en reconstrucción, cuando todavía no hay alguna omisión de alguna información o ha habido una información errada, ¿no? O tal vez la misma institución que ha solicitado registro en el SINAVIP ha presentado a último momento, pues, una reconsideración o la corrección del caso de alguna documentación que haya presentado. De la misma forma, otra característica que se puede mencionar es, ¿no? La condición de registro en el SINAVIP vigente, cancelado, ¿no? Vigente cuando no el Estado tiene pleno dominio de un predio, por ejemplo, ¿no? O cancelado cuando ya el Estado ya no tiene dominio de ese predio, de X predio. Entonces, ¿cómo se asigna y se realiza la cancelación de un CUS en el SINAVIP, ¿no? Entonces, precisar que CUS, como habíamos mencionado, ¿no? Es el máximo de metros cuadrados que se debe construir en un lote, ¿no es cierto? A eso se refiere CUS, lo cual se genera una vez registrado el predio en el SINAVIP, ¿no? Ese sistema SINAVIP, una vez en el que ya se ha colgado toda la documentación, se ha procedido correctamente, genera un código automático, ¿no? Que se llama CUS, con lo cual se puede realizar la consulta en el SINAVIP libre. Entonces, ¿qué nos dice la normativa, no? Cuando las entidades públicas que conforman la SBN remiten físicamente a la SDRS, que es la Subdirección de Registro y Catastro, la información de sus bienes inmuebles. Y enseguida se las reincorpora al SINAVIP y les genera un registro SINAVIP y CUS por cada bien, ¿no es cierto? Cuando las áreas operativas del SBN hay casos, no nos ponen casuísticas, ¿no es cierto? La incorporación de unidades inmobiliarias del Estado a través de actos de saneamiento, primer saneamiento, se procede a generar su registro SINAVIP y CUS por cada unidad inmobiliaria. Es decir, las instituciones solicitantes deben precisar también su oficio de solicitud si el predio que van a hacer registrar en el SINAVIP va a ser generado con un código individual o con un código unificado, ¿no? Es decir, varios predios con un solo código. Entonces, eso las instituciones tienen que aclarar, ¿no? Tienen que precisar en su solicitud, para que así la SBN pueda registrarlo correctamente.
O también precisar si en algún momento han hecho el registro de un bien inmueble, ¿no? De un grupo de inmuebles con un solo código, ¿no es cierto? Y pueden solicitar también la subdivisión de esos inmuebles para que se les pueda generar con código independiente, con código FUS independiente. Y así sucesivamente que se pueden presentar casos, ¿no? O al revés, ¿no es cierto? Que han registrado varios predios con códigos independientes, con códigos CUS independientes, y de pronto tal vez requieren que se registre esos predios con un solo código, entonces todo ello tiene que estar debidamente precisado, ¿no? En el oficio de que las instituciones soliciten, ¿no? A la SBN para que así pueda ser registrado correctamente. Entonces, clasificación de un registro del SINAVIP. Entonces, el registro de un inmueble estatal puede ser de dos tipos, como decíamos, ¿cierto? El definitivo, cuando el inmueble cuenta con un plano georreferenciado y además cumple con las condiciones mínimas, ¿no? Que se encuentre inscrito a favor del Estado o no se encuentra inscrito en el registro de predios, pero cuenta con documentación de fecha cierta o informe que identifica el amparo legal que acredita el dominio, ¿no es cierto? Entonces, esas son las condiciones básicas para que el registro sea considerado como definitivo. Entonces, lo que se puede resaltar ahí es que el Estado debe tener el dominio total del predio y obviamente la documentación mínima, ¿no? Exigida. Provisional, ¿no? El registro provisional en el SINAVIF. ¿Cuándo procede esto, no? En el que cuando se carece de un plano georreferenciado, ¿no? Cuando no hay una partida registral o documento con fecha cierta que acredite el dominio del inmueble a favor del Estado, así como de algún otro requisito exigido para el registro del SINAVIF. Entonces, si hay una documentación y, por ejemplo, solamente está la partida, pero no está otro documento, por ejemplo, el plano, ¿no? Entonces, el plano catastral, entonces ese registro va a ser considerado como provisional, ¿no? Que va a tener que ser regularizado seguramente. Entonces, es temporal y su conversión al registro relativo se efectúa una vez que la entidad subsane la observación advertida, ¿no? Entonces, ello se puede observar, ¿no? Cuando se hace una consulta en el SINAVIP libre, que es de acceso para toda la ciudadanía, ¿no? Muchas veces se ve documentación incompleta, no solamente se ve colgado la memoria descriptiva, pero no se ve el plano catastral, entonces basta que haya una documentación que no está subida, no está registrada, entonces quiere decir que es un registro provisional. O no está actualizado en todo caso, ¿no? Condición del registro SINAVIP. Entonces, el registro de un inmueble estatal puede ser de dos tipos, ¿no? Uno, vigente, cuando el bien inmueble se mantiene en dominio del Estado o una entidad, ¿no? Cancelado cuando ocurra alguna de las siguientes casuísticas, ¿no? Cuando el inmueble deja de pertenecer al Estado o de alguna entidad. Reducción del área remanente del inmueble matriz a cero, ¿no? Cierre de partida registral por duplicidad o superposición registral de la totalidad del inmueble. Existencia de un doble registro en el SINAVIP, en cuyo caso se procede a cancelar el registro más reciente. Cierre de partida registral de un inmueble como resultado de los actos de saneamiento. El registro cancelado puede ser activado como vigente nuevamente solo en casos de reversión del dominio de un inmueble a favor del Estado de una entidad. Entonces, esas son las condicionantes para que ocurra un caso de cuando un registro sea considerado como cancelado, ¿no? Tiene que haber sucedido uno de estos casos. ¿Qué documentación sustentatoria se debe presentar, no? Reiterando, entonces la información conformante del Sistema de Nación de Bienes Estatales debe registrar en el SINAVIP la información siguiente. Documento que acredite la propiedad u otro derecho. El plano perimétrico y de ubicación. La memoria descriptiva, ¿no? La valorización comercial o arancelaria o imágenes fotográficas. Además, las entidades pueden remitir cualquier otra información relevante del bien inmueble, ¿no? Entonces, no hay límites de presentación de información sustentatoria, de dominio de un predio, no pueden presentar otra documentación.
Medios para ingresar información al SINAVIP. Existen los dos tipos de medios, ¿no? Puede hacer el registro a través de un medio físico o a través de un medio virtual, ¿no? Entonces, para el medio físico deben presentar, ¿no? los documentos de los inmuebles junto con un oficio y solicitud de ingreso que se puede ingresar a través de la unidad de trámite documentario de la SBN, ¿no? Eso hay que reiterar. Como dice la norma, ¿no? Deben presentar, si van a hacer un registro físico, un oficio y una solicitud de ingreso dirigida a la SBN. Por medio virtual, ¿no? También se puede realizar el registro, mediante el cual se registra la información inmobiliaria en formato de línea, ¿no? Internet, y se vinculan los documentos digitalizados, que mayormente hacen eso las instituciones, ¿no? Entonces, medio físico. ¿Qué deben presentar de un bien inmueble? Su plano perimétrico de ubicación, su memoria descriptiva, su valorización comercial referencial, fotos, partidas registrales. Para medio virtual, para registrar en SINAVIP web, ¿qué deben presentar? Casi lo mismo, ¿no? Plano perimétrico de ubicación, memoria descriptiva, valorización comercial, fotos, partidas registrales, lo cual deben subir la información según les va pidiendo el sistema, el SINAVIP. Entonces, un poco desglosamos, ¿no? Hay dos tipos de SINAVIP, ¿no es cierto? Uno es el SINAVIP web y otro es el SINAVIP libre. Entonces vamos a empezar por desarrollando lo que es el SINAVIP web. Entonces, el SINAVIP web, ¿qué características tiene, no? ¿Qué nos permite realizar, no? Nos indica que es una plataforma que nos permite a las entidades públicas registrar los predios del Estado de forma directa, es decir, todo registro o actualización de un predio, de un inmueble, se debe realizar en el SINAVIP web, ¿no? Ingresando a esta página web que se ve, ¿no? A la sbn.gov.pe. Ahí está, con su icono correspondiente que dice SINAVIP web, ¿no es cierto? ¿Y qué nos permite realizar? ¿Qué tipo de acciones nos permite realizar el SINAVIP web? Buscar predios, registrar predios y actualizar predios inmuebles, ¿no? Entonces, la norma que nos dice, ¿no? Precisando, los bienes muebles se deben registrar en los meses de enero a marzo de cada año. Y los bienes inmuebles se deben registrar en un plazo máximo de 10 días una vez que se tengan los documentos que sustenten la administración y disposición del bien inmueble. Esos son los plazos, ¿no? Plazos que estipula la normativa de la SBN. Entonces, ¿cuáles son los pasos para la habilitación del SINAVIP web a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales? Primero, toda entidad tiene que solicitar con oficio, usuario y contraseña de acceso al SINAVIP web. Es decir, debe solicitar usuario y contraseña a quién, a la SBN, ¿no es cierto? A través de un oficio. Luego, una vez que ya tengan su contraseña usuario, deben ingresar usuario y contraseña habilitado a la plataforma módulo inmueble de SINAVIP web. Y una vez que ya ingresó al sistema, deben registrar y vincular virtualmente la información y documentación técnica y legal de los predios inmuebles en el SINAVIP web. Actualización, ¿no? Asimismo, una vez que ya registrado toda la información del SINAVIP web, puede realizar la actualización permanente de la información o situación real de cada predio. ¿Quién realiza eso? El funcionario responsable, ¿no? Asignado por la entidad. Es decir, va a haber un funcionario específicamente asignado para que realice este tipo de registros, ¿no? Normalmente los gobiernos regionales, municipales son los responsables de control patrimonial, ¿no? Y algunas veces logística. Normalmente son los encargados son los responsables de las oficinas de control patrimonial. Que en eso obviamente les capacita permanentemente la SBN, ¿no? Sobre las últimas actualizaciones del registro. También del sistema, que a cada rato también cambia, varía su operativa, sus registros, ¿no? Entonces, ¿qué datos obligatorios se debe considerar para la habilitación de usuario y contraseña de acceso a la plataforma del SINAVIP web? Como se dijo, el oficio debe ser dirigido, ¿no?
a este señor, ¿no? Al ingeniero Miguel Cerón Sánchez, que actualmente es el jefe de la subdirección de registro y catastro. En el asunto, ahí, ¿no? Precisan ciertos formatos, cómo se debe presentar la documentación, ¿no? En el que nos indica que se debe poner solicito, usuario y contraseña de acceso al módulo inmueble y o muebles. Si van a presentar un asunto distinto, van a escribir un asunto distinto, entonces obviamente va a ser rechazado, ¿no? Como alguna vez hemos visto en algunos municipios, ¿no? En el que ponen, no ponen así tal como está en la normativa, no ponen tal como les indica el procedimiento, ponen otro tipo, ¿no? Solicito registro de bienes inmuebles, nada más. No solicito acceso al SINAVIP, así le ponen. Entonces, esa solicitud posiblemente no va a ser tomada en cuenta, ¿no? En vista de que debe ir con esa terminología así precisa, ya establecida prácticamente. En el cuerpo del oficio deben indicar los siguientes datos obligatorios para su habilitación. Todos estos datos deben indicar, ¿no? Nombres, apellidos completos del servidor que va a ser asignado, número del DNI, su correo electrónico vigente, institucional o particular, su número telefónico del servidor al que sea asignado, el ZUG de la entidad, el código del MEF de la unidad ejecutora, su ubicación geográfica, departamento, provincia y distrito, nombre completo de la entidad, dirección de la entidad, a quién va a dirigir el oficio de respuesta. Entonces, todos estos datos deben ser considerados en la solicitud. Ninguno debería ser obviado, ¿no? Ya que caso contrario no va a permitir una atención adecuada. Bien, entonces, una vez ya, ¿no? Entrando al sistema, al SINAVIP web, ¿cómo se entra al SINAVIP web, no? Entramos haciendo clic en este link, ¿no es cierto? Que es la sbn.gov.pe, SINAVIP, sección usuario, ¿no? Entonces, es una forma de ingresar ahí, ¿no? Pero también se puede ingresar escribiendo a sbn.gov.pe, ¿no? Entonces ahí, una vez que se ingresa a esta plataforma del SINAVIP web, nos bota un usuario, ¿no es cierto? Nos bota un mensaje de inicio que nos dice, nos informa, ¿no? Que es un sistema de información donde las instituciones públicas tienen el deber de registrar todos sus bienes estatales, ¿no? Estos bienes inmuebles cuentan con un código único SINAVIP-CUS y además su información catastral, técnica, jurídica y económica, ¿no? Antes de registrar nos informa así brevemente, ¿no? ¿De qué se trata este sistema? Una vez que uno lee esto, debe ingresar al sistema, ¿no? Y ahí ya se ve en la plataforma, ya, ¿no es cierto? Entonces, esta plataforma de SINAVIP Web tiene dos plataformas. Una plataforma para bienes patrimoniales y otra plataforma para bienes inmuebles. Entonces, ahorita estamos en la plataforma de bienes inmuebles. Entonces, ¿qué nos permite la plataforma del SINAVIP Web en su parte de bienes inmuebles? Permite a la entidad adjuntar documentos técnicos, legales, imágenes, archivos en PDF respecto a sus inmuebles estatales en una bandeja de almacenamiento, los mismos que pueden ser actualizados y modificados en tiempo real. Esa es la ventaja, ¿no? Una vez que hayan colgado una información, pueden seguir actualizando y actualizando, ¿no? A medida que va presentando la institución. Tal vez pueda presentado un plano catastral ilegible o, ¿no? O desactualizado. Entonces la entidad puede presentar un plano cadastral más actualizado y solicitar a la SBN para que lo registren al SINAVIP web y así lo tenga actualizado, ¿no? Como ellos también manejan, entonces la misma entidad puede estar actualizando permanentemente a través de su personal designado. ¿Qué más permite el SINAVIP web? Ayuda a la entidad, ¿no es cierto?, a tener una consulta o acceso rápido sobre los bienes inmuebles registrados, ¿no? Por ejemplo, por su departamento lo pueden ver, ¿no? Ahí, como ya tienen registrado, pueden registrar, buscarlo, ¿no es cierto? Por departamento, provincia, distrito, por dirección, por pastilla electrónica, por propietario y todo ello, ¿no? Y ver en tiempo real la información que han colgado. Y así también permitirlas, ¿no? Permitirse y actualizar permanentemente. ¿Qué más les permite el SINAVIP web?
en esta plataforma de bienes inmuebles, les permite a las entidades realizar búsquedas interactivas y rápidas en sus predios registrados y validados en el Sinavip Web, con diferentes alternativas de búsqueda, ¿no? Si no tienen una información, con la otra información pueden registrar, ¿no? Tal vez si no se han olvidado el curso, no lo tienen registrado, entonces pueden buscarlo, pues, ¿no? Por departamento, por provincia, por distrito, por dirección o por partida electrónica, ¿no? Alguna información deben tener para ingresar a observar la información que han registrado. ¿Qué más les permite este módulo de bienes inmuebles del Sinavip Web? Permite a la entidad tener información actualizada y eficiente que pueden acceder en cualquier momento que así lo requieran, ¿no? Dicho sea de paso, pueden también registrar ahora ya desde el celular, ¿no? No necesariamente desde una PC. Ya hay esa aplicación. Entonces, ¿qué más les permite, ¿no? El módulo de bienes inmuebles? Les permite tener información en línea de los registros Sinavip que han realizado mediante búsquedas interactivas. Asimismo, pueden hacer búsquedas mediante códigos únicos del Sinavip o a través de números de registro del Sinavip o dirección del predio inmueble que se desea tener información como hacíamos, ¿no? Si una información no lo tiene, entonces pueden ingresar otra información. Si tampoco lo tienen, pueden registrarlo de otras maneras, buscándolo por provincia, departamento, todo ello, ¿no? Pero nos permite opciones distintas para llegar a la información que quieren observar. Ahí vemos un modelo, ¿no? Cómo queda registrado el registro de un inmueble una vez que ya ha sido colgado correctamente toda la documentación, ¿no? Registra automáticamente un código, ¿no? Que se llama el CUS, que son 5 dígitos, y su registro Sinavip, que son de 4 dígitos. Y ahí vemos la información, ¿no? Breve del predio. Por ejemplo, acá registra un predio de 440.40 metros, ¿no? Y acá nos indica, ¿no? Que es para la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, ¿cierto? Todos esos detalles está en el Sinavip Web. Entonces, ahí vemos la pantalla de ¿no? de Sinavip Web, ¿no? Cómo es que se observa ahí. Obviamente nos hubiera gustado que dar una muestra de esto, ¿no? Para ver en tiempo real cómo hacer un registro, ¿no? Pero, como dijimos, para registrar no cualquier ciudadano no puede hacer registro de inmueble, ¿no? Tiene que ser un funcionario de un gobierno regional local designado para que pueda ingresar a esta plataforma y ingresar a actualizar información. Entonces, ello. Entonces, ahí vemos la pantalla, ¿no? ¿Cómo es que queda la información que va a registrar en el Sinavip Web? ¿No? Así se observa ahí. Ahí se ve la documentación que pide, ¿no? La directiva de la SBN y su directiva, la 001. Debe estar partida registral, debe aparecer así colgado correctamente. Y nos muestra la fecha, ¿no es cierto? El plano perimétrico está colgado ahí correctamente. Está activo, ¿no? Y se puede ver la fecha, ¿no es cierto? Y también el código ahí. El plano de ubicación igual, que está colgado correctamente y acá nos dice pendiente, ¿no es cierto? Entonces seguramente falta algún tipo de información acá. Por eso le han puesto pendiente. Posiblemente no hayan colgado el plano. Y así las fotografías, ¿no? Del predio. Acá vemos que han colgado 3 fotografías. Y sucesivamente se puede ver, ¿no? Memoria descriptiva y toda la información que está sujeto a la normativa, a la directiva 001 de la SBN. Y esta es ¿no? La plataforma de los bienes muebles, otra plataforma del Sinavip Web. Entonces ahí vemos que la plataforma de módulo de bienes muebles es un poco diferente, ¿no? Entonces, en esta plataforma de bienes muebles, las entidades pueden colgar, ¿no es cierto?, toda la información del inventario Excel que tienen actualizado, ¿no?, de sus bienes muebles. Entonces, a medida que ellos van colgando la información de sus bienes muebles, entonces ahí vemos cómo va quedando, ¿no? Una vez que hayan registrado, si han hecho todo correctamente, queda ahí, ¿no? Una alerta de que está cerrado.
Ahí vemos que inclusive vemos la fecha, ¿no es cierto?, que han registrado, la fecha final de inventario, la fecha de inicio de inventario, el periodo en que se colgó la información, y así, ¿no? Cuando está en proceso de registro, entonces se ve ahí la alerta de finalizado, ¿no? La fecha de término de inventario, total de locales previos, la cantidad se puede ver ahí, ¿no es cierto? Que es en este caso 219. Total de locales previos sin inventario, 138. Total locales previos con inventario 81, y toda esa información nos permite registrar y posteriormente observar, ¿no? Total de bienes en general que tiene esta entidad es 34.675 bienes tiene, ¿no es cierto? Total bienes activos, la misma cantidad. Sustento inventario, ahí vemos, ¿no? Ahí está cargado. Obviamente tiene que corresponder, tiene que haber una consistencia con esta información que ellos han registrado, ¿no? Si acá registran que tienen tanta cantidad de bienes patrimoniales, bienes muebles, entonces en esta acta, en estos sustentos que están colgando, debe reflejar lo mismo. Entonces, la otra plataforma que hemos mencionado es el Sinavip Libre. Entonces, como hemos dicho, el Sinavip Libre es un visor geográfico gratuito, ¿no?, que permite visualizar la información gráfica, alfanumérica y documental de los predios de las entidades del Estado, ¿no?, en el que se puede observar, ¿no?, información de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales y los gobiernos de todo, ¿no?, del gobierno nacional, regional, local. Entonces, al Sinavip Libre tienen acceso todos los ciudadanos, ¿no? Cualquier ciudadano puede observar esto, basta que tengan conocimiento o acceso a internet, ¿no? Puede hacerlo a través, ¿no es cierto?, ingresando a la sbn.gov.pe. Entonces, ¿qué nos dice el Sinavip Libre? Ahora los predios del Estado registrados en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales, Sinavip, podrán visualizarse de forma libre y gratuita mediante nuestro aplicativo Sinavip Libre. Entonces ahí nos muestra qué información nosotros podemos ver, ¿no? Los predios de interés serán ubicados colocando cualquiera de los siguientes criterios. Es decir, nosotros podemos observar un predio del Estado, ¿no?, sea desde una PC o desde un celular, basta que se haya instalado el aplicativo en la SBN, colocando el número de PUS o el número del predio, o número de la partida electrónica, o número de ficha. Con cualquiera de estos datos se puede ingresar al Sinavip Libre, ¿no? Entonces nos precisa acá, ¿no es cierto?, que si una entidad o un usuario o un interesado, un ciudadano, quiere, ¿no?, desea una información más detallada de un predio del Estado, no es suficiente con lo que ha visto tal vez, ¿no?, no le ha parecido, requiere más detalle, más información, entonces tiene la opción de recurrir al certificado, ¿no?, lo cual la persona interesada tiene que solicitar a la SBN para que le proporcione, ¿no es cierto?, un usuario y clave. Obviamente previo pago al Banco de la Nación. Entonces ahí vemos la plataforma del Sinavip Libre, ¿no? Entonces, accediendo al visor, los usuarios podrán acceder al visor geográfico, abriendo un navegador de internet, ingresando a la siguiente dirección. Entonces, para ingresar al Sinavip Libre, como acceso directo, se debe recurrir a esta dirección, ¿no? Se debe pegar este link en el Google Chrome, y automáticamente se abre esta ventana que vemos acá, ¿no?, donde dice anuncios importantes promoviendo la inversión pública y privada. Aceptamos las condiciones que nos indica ahí. Entonces ya ingresamos a la ventana de Sinavip Libre, ¿no?, a su plataforma. Entonces, ¿qué nos pide ahí? Ingrese DNI. Nos pide contraseña. ¿La contraseña cuál es? El mismo DNI. Es decir, registro mi DNI, y donde me pide contraseña, escribo mi DNI también. Entonces ahí hago clic donde dice no soy robot y hago iniciar sesión, y enseguida me bota a esta ventana, ¿no? Entonces, ¿qué nos precisa acá? Si el usuario y contraseña ingresadas son las correctas,
se mostrará la aplicación del visor geográfico de Cinebit Libre, ¿no? Una vez que ingreso a la ventana, me muestra esta ventana. Ahí, ¿no es cierto? Entonces, aquí en esta ventana donde dice criterio de búsqueda CUS, registro un código, ¿no? Del predio que quiero registrar, pero nos da opciones acá, ¿no? Si no sé el CUS, pero sí sé la partida, entonces escojo la opción de partida registral, ¿no? Y así otras opciones más nos da. Entonces, una vez que ya ingresé el CUS, entonces ya voy a ver ya la forma del predio del estado, ¿no? Que tiene varias formas, poligonal, circular, triangular, todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice sobre este visor, no? ¿Qué nos explica? El visor geográfico está compuesto por 6 partes, que permite realizar búsquedas, ¿no? En las plataformas de Cinebit Libre, teniendo como fondo el ámbito geográfico. Es lo primero que se debe ver cuando ingresamos correctamente, ¿no? Vemos ahí el GPS, como decimos, ¿no es cierto? Todo ahí. Teniendo como fondo el ámbito geográfico de la imagen satelital, que es el soporte donde se muestra el polígono del predio en materia de búsqueda, vinculando una base de datos especial. Entonces, ¿qué información se ve en esta plataforma de Cinebit Libre? Identificación del usuario, criterio de búsqueda, visor geográfico, la info burbuja de información alfanumérica, documentos vinculados y el enlace al certificado. Entonces ahí está clasificado, ¿no? En el ítem A, ítem B, ¿no? Ítem C, ítem D, ítem E, ítem F. Y así sucesivamente. Entonces ahí, ¿no es cierto? En la ítem B ingresamos la información del predio que queremos buscar, el código, ¿no? En números. Y enseguida nos bota esta ventana, ¿no es cierto? Entonces nos muestra ahí en forma poligonal como esto que estamos viendo acá,